Desde que entramos al sistema educativo nos enseñan que la historia no es otra cosa que la recolección o la narración o digamos la interpretación de los eventos del pasado. Y que el tiempo es lineal, es decir, que los eventos que están pasando hoy día son únicos a estos tiempos. Sin embargo, esto es parcialmente verdadero basado en la teoría que exponen estos autores en este libro, El Cuarto Giro. El Cuarto Giro es una teoría generacional que trata esencialmente de explicar de que la historia en Estados Unidos y en otras regiones del mundo tiende a repetirse aproximadamente cada 80 años. Cada ciclo que dura 80 años se divide en 4 giros y cada giro dura alrededor de 15 a 20 años. Ahora, cabe mencionar que este libro se publicó en el 1997. Para esa época los autores mencionaban que la sociedad estaba en el tercer giro, que es el que viene antes del cuarto, que es la crisis. Ellos especularon que para eso del 2005 al 2008 iba a comenzar el cuarto giro, que es la crisis. Prácticamente pudieron calcular con bastante precisión porque en el 2008 fue que comenzó la crisis hipotecaria, que es una crisis financiera que hasta el día de hoy Estados Unidos no ha podido recuperarse completamente. El tema principal del libro o de la teoría es que para entender la crisis que está pasando ahora tenemos que estudiar las otras crisis que han pasado alrededor de la historia de la humanidad. Por ejemplo, antes de la crisis que estamos viviendo ahora, que empezó en el 2008, hubo otra crisis que fue en el 1929 con la Gran Depresión y culminó en el 1945 con la Segunda Guerra Mundial. Ahora, antes de esa crisis, 80 años antes, hubo otra crisis que fue la Guerra Civil estadounidense. Y 80 años antes de la Guerra Civil fue la Guerra de la Independencia. Todas estas crisis ocurrieron más o menos en un transcurso de 80 años. Ahora, para entender el cuarto giro, que es la crisis, tenemos que entender los primeros 3 giros. El primer giro se le llama el auge o el high. Durante este tiempo, las instituciones sociales como la religión, el gobierno, la política son estables, es decir, las personas confían en el gobierno, confían en la política y en la tradición, en la religión. Y otra cosa importante es que durante esta etapa o durante este giro, el individualismo es débil, es decir, hay un sentido de comunidad que domina sobre el individualismo. El autor describe el primer giro desde el 1946 hasta el 1964. Este giro culmina con el asesinato del presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, en el 1963. El segundo giro se llama el despertar. En esta época es donde las instituciones son atacadas en el nombre de la autonomía espiritual. Es decir, la pasión domina sobre el uso de la razón y la lógica. Este periodo surgió entre el 1964 al 84. Durante esta época ocurrió lo que se conoce como el movimiento hippie, The Summer of Love, los conciertos de Woodstock. El tercer giro se le considera como el desenredo. Este giro es contrario al auge, al high. En este momento las instituciones sociales se vuelven más débiles, la gente no confía en lo que es el gobierno, en los valores tradicionales como lo es la religión. Y otra cosa es que el individualismo domina sobre lo que es el sentido de comunidad y de una sociedad. Es decir, el individualismo se vuelve como el elemento principal para alcanzar la felicidad. Esta era comienza para el 1984 y termina para el 2008. Y el último giro, que es el cuarto giro, es lo que se conoce como la crisis. La crisis, como ellos mencionan, iba a empezar para eso del 2008 y como bien sabemos, en el 2008 empezó la crisis hipotecaria, para el 2020 ya tenemos la crisis de la pandemia y él menciona que durante esta crisis es que comienzan también los conflictos como lo son las guerras. Y hoy día podemos ver que también tenemos lo que es el conflicto o la guerra de Ucrania contra Rusia. Ahora, lo más interesante para mí es que la teoría describe cómo cada generación que nace en diferentes giros tienen diferentes moods o diferentes perspectivas de cómo ver el mundo. Por ejemplo, los baby boomers nacieron durante un giro que le llaman el high, el auge, donde había una prosperidad financiera y fue luego de una crisis, luego de la guerra. En comparación con los millennials o la generación Z. Por ejemplo, la generación millennial nació durante una época que se le llama el desenredo. Durante ese giro, las personas comienzan a dudar de lo que son las instituciones sociales, como lo es la religión, la política, el gobierno, y empiezan a tener una visión más individualista de ellos mismos. La generación Z nace durante una crisis. El modo de crianza fue bien diferente a los baby boomers. ¿Por qué? Porque los padres de estos niños estaban preocupados con la crisis financiera, las posibles guerras, y por ende estos fueron sobreprotegidos, a diferencia
de otras generaciones. Ahora, esto es un resumen superficial del libro. El libro va aún más profundo y, por ejemplo, menciona de cómo la perspectiva del tiempo ha ido cambiando a través de los siglos. Etimológicamente, la palabra tiempo viene de tide, una referencia antigua a los ciclos de la luna. O sea que desde los tiempos romanos ya el tiempo se veía cíclico. Pero luego con el Renacimiento se cambia la perspectiva de ver el tiempo y se ve de una forma lineal. Y por eso es que hoy día decimos que las cosas cada vez están peor, porque asumimos que lo que está pasando hoy es único de esta era. Pero cuando estudiamos la historia nos damos cuenta que cuando decimos las cosas están peor que antes o las cosas están malas, realmente no es más que un reflejo del ciclo del tiempo.